Bueno, ayer hablábamos, teníamos un invitado y también un vecino de Montevideo sobre los controles de los boliches nocturnos, de los boliches bailables, los controles, la falta de controles, el proyecto que ingresó a la Junta Departamental para intentar poner en caja una situación muy compleja que involucra libertades, derechos de quienes que se quieren divertir, de quienes quieren descansar razonablemente. Siempre es una zona conflictiva. Hoy vamos a hablar de algo más específico asociado a ese tema, un convidado de piedra, si se quiere, como es el alcohol y el abuso y las condiciones en las cuales la sociedad entiende, sus autoridades, en nombre de todos, entienden que se debe acceder, consumir una sustancia psicoactiva, una droga como es el alcohol, que tiene, desde el punto de vista de la salud de nuestra población, una incidencia extremadamente importante, al menos en relación a al consumo de otras sustancias psicoactivas. Y vamos a recibir a miembros de la Comisión Multipartidaria que trabajó en este tema, a Daniel Radío, diputado del Partido Independiente por el departamento de Canelones, al diputado Luis Galo, también del departamento de Canelones, del Frente Amplio, y al dirigente de la bebida, Richard Reed. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, para empezar por el final, hubo un acuerdo en la comisión y hubo un proyecto que fue enviado al presidente de la República, ¿no? Sí, me gustaría sí. Un poco centrar el tema. Sí. La preocupación que tenía el presidente sobre el uso problemático de alcohol, claro, después que se conocieron las cifras, que hay 260.000 personas en Uruguay que padecen el consumo problemático del alcohol, conformó una comisión multisectorial, y ahí creo que estuvo el yeito del asunto, con una representación muy vasta de la sociedad uruguaya, política y social. En ese sentido está el Poder Ejecutivo representado por 2 ministros de Educación y Salud, el prosecretario de la Presidencia, la Junta Nacional de la Droga, el compañero Reed, que representa la bebida, Cambadu, todas las autoridades. Eso de que Reed representa a la bebida sonó horrible, porque parece que iba a ser de abogado de la bebida. Representa a los trabajadores y a los impactos que todo esto puede tener. Pero no. Hoy bromeábamos en la radio con él sabe bien. En función de eso, esta comisión estuvo trabajando durante 1 año y medio y veíamos que estábamos tratando temas puntuales. Por ejemplo, tasa cero de alcohol, un proyecto de ley, el Día Nacional del Consumo Problemático de Alcohol, otro proyecto de ley. Después se empezó a hablar del tema de horario, otro proyecto de ley. Y en la última reunión de diciembre, el presidente y toda la comisión en su conjunto nos comprometimos a dar un abordaje integral. Con el fracaso que ya hubo en el 2008 de un proyecto de ley que ya fue, en el 2013 lo mismo, fracasó este proyecto de ley. Entonces precisamos un fuerte sustento político para llevarla adelante. Y en ese sentido trabajamos a pedido del presidente. Sustento político, incluso extraparlamentario. ¿Sí? Extraparlamentario. Consenso. Entonces trabajamos durante el verano, los diputados que trabajábamos en la Comisión Multisectorial, elaborando un consenso, tomando como base lo que hablamos en la comisión y los 2 proyectos de ley, y llegamos a un documento, ¿tá?, que va a ser de base para empezar a trabajar en un proyecto de ley. Ajá. Entonces, rápidamente se lograron los consensos políticos. Si bien cada legislador después podrá votar lo que quiera, hay un fuerte impronta política, digamos, de respaldo a este proyecto, que después obviamente lo analizaremos. Bueno, hay 2 médicos, veo, en este panel, ¿no? También. Los 2 médicos y los 2 de Canelones. Esto es una coincidencia. Y los 2 trabajamos en el tema. Los 2 trabajaron en el tema. Si te trabajaron en verano, eso es bueno destacarlo, ¿no? Sí. ¿Tenían algún plazo para redondear esta propuesta? ¿O simplemente se propusieron...? No, quedamos que cuando el presidente convocara la próxima reunión, que fue el miércoles pasado, llevar un documento. De acuerdo. Tanto no teníamos plazo que venimos desde 2008 con esto. A ver, yo en 2008 no era legislador, pero ya había... de la anterior. Ya se había fracasado. Y en el 2013 volvimos a fracasar, porque en realidad yo creo que el proyecto de 2013 la verdad no lo compartía para nada. A mí me interesa contextualizarlo, el tema, Gerardo, porque la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué tenemos que legislar con respecto a este tema? Tenemos un problema con este tema y yo creo que ahí hay 2 extremos en los que no se puede caer. Uno es que efectivamente sí tenemos un problema. Vos decías bien al principio de la introducción, esta es una sustancia psicoactiva, pero no es cualquiera, es la que más tiene incidencia en
medido en cualquier cosa. La que más genera problemas, medido en el impacto sobre el proceso de salud-enfermedad, porque produce mortalidad. Medidas en términos económicos, produce ausentismo laboral, produce ausentismo escolar. Medida en términos de relacionamiento interpersonal, está en la base de la violencia doméstica en muchos casos. Entonces, la edad de inicio del consumo en Uruguay está entre los 12 y los 13 años. Hay muchos problemas. La otra cosa es no pasarse para el otro lado. A pesar de que la mitad de los uruguayos se confiesa ser un consumidor habitual de alcohol, no menos cierto que eso es que el 80 y pico % de la gente que consume tiene un consumo no problemático, y Uruguay tiene un consumo medio de alcohol en el mundo. Creo que estamos octavos en América Latina. Sí. O sea que no es un problema, pero tenemos algunos problemas. Entonces, la idea es focalizarse en los nudos problemáticos, y por eso uno de los énfasis de este paquete de acuerdos está en la cuestión educativa, ¿no? Claro. Porque me parece que ahí es lo principal. Siempre dijimos, es mejor prevenir que curar. Bueno, mejor que prevenir todavía es promover más salud, promover hábitos de vida saludable, promover una conducta, me parece, que no te implique ir hacia el alcohol, ¿no? Sí. Como un hábito, ¿no? Como conversábamos con Richard Reed sobre este tema, y yo observaba, no he leído en detalle, conozco los titulares de las propuestas. Si no, será que se quedó corta todavía. Pues, tomemos como modelo, por lo menos como referencia, a los países más desarrollados, de mayor desarrollo social, de mejor democracia, de mayor libertad en el mundo. Los países de Europa nórdica, en fin, en general, yo qué sé, Nueva Zelanda. Y lo digo medio sin conocer en detalle, pero tengo la impresión, hasta donde conozco, que en todos esos lugares los controles sobre la venta del alcohol son mucho más severos. Las limitaciones sobre hasta qué hora se puede vender alcohol al público, incluso en los lugares tipo bares, lugares nocturnos, es muchísimo más estricta que en Uruguay. Pero bueno, ahora me gustaría conocer la opinión de usted. Richard, ¿tenés esta misma percepción? Sí, son sociedades distintas donde la ingesta alcohólica en esos países anda en un grado litro persona mucho mayor a la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos un per cápita de 28-30 en la cerveza y más o menos unos 24 en el vino. Por año. Por año. El tema es que en el vino, esos 24 litros per cápita en el vino, significa 4 veces más alcohol que la ingesta de cerveza. Claro, claro. Por lo tanto, son sociedades con hábitos distintos. A mí la importancia que tiene, si la redacción, si el contenido puede haber sido más abarcativo, sí o no, a mí me da un entusiasmo el que haya un proyecto de ley que venga con consenso de los partidos que están en el Parlamento. Es importante porque creo que va a impactar en la sociedad. La sociedad uruguaya al principio siempre molesta, se queja, pero luego se va ubicando. Pasó con el cinturón de seguridad en los autos, pasó con la tolerancia cero en el manejo de los automóviles, pasó con el cigarrillo. Creo que la sociedad luego va adoptándolo. En este caso nosotros percibimos, y quienes trabajamos en la industria de la bebida, en una fábrica que produce bebida alcohólica, es una doble responsabilidad, ¿verdad? Porque lo que percibimos es que efectivamente, lo que decía Daniel, que haya chiquilines de 12 años que están ingresando a la ingesta alcohólica y que la inmensa mayoría de esos gurises no ingresan en el boliche o en la previa, sino en la casa. Hay un hábito familiar, social, donde el alcohol, la bebida alcohólica es parte de la fiesta, es parte del festejo, es parte del brindis, ¿verdad? Ahora, ahí hay varias, vos acabás de introducir un elemento clave, porque siempre le echamos la culpa a otro, el problema está dentro de la casa. El que vende la droga, el bolichero que le vende. Ahora, si empieza a los 12, 13 y ve que en casa no solo papá, mamá, el abuelo, el tío toman bebidas alcohólicas, lo cual, bueno, está bien, lo hacen en su casa, sino que lo dejan que tomen a los 12, 13 años, ahí ya llevamos el problema a otro terreno, que es donde a los individuos no nos gusta que... Dice, claro, es un problema que empieza en la familia. Claro, pero, a ver, no es que haya un estado de perjuicio, creo que está asumido como que es parte del festejo. Seguro, pero nadie aceptaría que un padre o una madre consumieran cocaína delante de los hijos chicos, o marihuana. Ahora, porque el alcohol... no está visto el alcohol. Exacto. A ver, si hace 20 años tener un accidente de tránsito alcoholizado era un atenuante, bueno, había una sociedad, ¿no?, que por suerte ha ido cambiando con el tiempo. Pero cambiando a partir de qué? Cambiando a costa de cientos de muertos que han habido en accidentes de tránsito. Yo creo que
hay todo un marketing muy fuerte de la industria atrás, ¿no? Que promueve vía el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera, que también en un tiempo no muy lejano habrá que regular porque hay cosas que son incompatibles. Hasta hace unos años atrás veíamos que al deporte le auspiciaban bebidas alcohólicas, sí, como cigarrillos en su momento. Entonces creo que lo bueno de este proyecto, a la diferencia del 2008-2013, es que estamos en otro Uruguay, en otra sociedad, donde hemos padecido accidentes de tránsito con muchas muertes, y creo que de alguna manera el que este gobierno, este Poder Ejecutivo, se haya puesto, al igual que con el cigarrillo, sí, bueno, este es el proyecto, el barco insignia que tenemos en esta etapa para mejorar la calidad de vida, para mejorar la salud, y bueno, que los partidos políticos que están en el Parlamento lo hayan asumido, me parece que es un mensaje muy bueno para la sociedad. Como dice Richard Reed, Galo, ¿ha cambiado la percepción de riesgo de la sociedad con respecto al alcohol? Sí, sin ninguna duda. Yo estoy absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido que si no actuamos fundamentalmente en el área educativa y en los valores de la sociedad, con una ley no lo vamos a arreglar. Por eso yo siempre digo que soy un poco antipolítico. Digo, si yo fuera político, digo, esto se resuelve en 20 días, en un mes, en 3 meses, y le estoy mintiendo a la sociedad. Me parece que este tema hay que tratarlo como lo estamos tratando, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, sabiendo que vamos a tener resultados a medianos y a largo plazo, resultados efectivos, donde bajemos la tasa de mortalidad, que hoy es altísima por el tema del alcohol, porque todo habla del proceso de enfermedad que produce el alcohol. Pero como bien decía Daniel, produce enfermedad, produce violencia de género, produce un montón de trastornos que realmente lo vamos a lograr si aprobamos esta ley, pero si empezamos a mejorar los hábitos, porque a todos nos ha pasado que un hijo menor toma alcohol en la casa y una vez no sabe cómo enfrentarlo. Pero no estoy hablando de cómo lo puede enfrentar un trabajador, un médico, un psicólogo. Es complicado enfrentarse a un hijo y explicarle racionalmente que realmente el consumo y el consumo irresponsable del alcohol produce los efectos que produce. Me parece que ahí está el quid del asunto. Las medidas, obviamente, lo que tratamos de hacer es desestimular el consumo masivo de alcohol. Por eso se toman a veces ciertas medidas que pueden ser antipáticas ante el resto de la sociedad que toma alcohol en forma responsable. ¿Se toman las medidas y se cumplen? Porque bueno, entonces ahí entramos un poquito a hablar... Hay más medidas que acatamiento, ¿no? Ahí lo que vamos a empezar a hablar entonces es a las medidas concretas que básicamente tiene un acuerdo, yo diría que unánime, de la mesa multisectorial, porque en función de ese documento es que vamos a elaborar el proyecto de ley. Claro. La primera es tener un centro único de referencia de los expendedores de bebidas alcohólicas. Ahora vamos a venir seguramente el siguiente bloque más en detalle con esta propuesta. ¿Coincide, diputado, en que ha cambiado la percepción y que hoy la sociedad sabe que no es un juego, sí, que un hijo adolescente se emborrachó, fue a una fiesta, una, otra y otra vez, es decir, que hay un tema de riesgo muy alto? Dos cosas. Una es, hay una cuestión cultural de base y otra es, ojo con escandalizarnos con el tema del alcohol. Lo cultural quiero decir... Con el abuso, ¿no? Sí, ahí está, a eso quiero decir. La sociedad contemporánea se rinde ante el altar del consumo. Todos consumimos todo el tiempo, ¿no? Es como una cuestión, pero consumimos no alcohol, consumimos iPhone, televisores planos, estamos todo el tiempo consumiendo sustancias psicoactivas y de las más diversas. Entonces, el problema no es el consumo, porque en realidad todo el mundo está consumiendo. El problema es la manera como nos relacionamos con lo que consumimos. Entonces, ahí sí, el consumo, podemos tener una relación tóxica con aquello con lo que nos relacionamos. Puede haber una relación tóxica con el juego, y eso se termina transformando en una enfermedad. Puede haber una relación tóxica con una sustancia o con otra persona, ¿no? Todo eso es, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos relacionamos de manera tóxica con el alcohol, en forma aguda, terminamos borrachos, o en forma crónica y perdemos la libertad. Y ahí sí tenemos un problema. Entonces, ojo con escandalizarnos con el tema del alcohol. Lo que tenemos que abordar son los nudos problemáticos. La gente va a consumir y tiene derecho a consumir. Sí. Alcohol o la que se te antoje. Tiene derecho a consumir. El problema es cómo se relaciona con esa sustancia. ¿Cómo se relaciona esa persona? Eso es un problema de salud pública. Ahí está. Individual y pública. Pero luego, ¿cómo esa persona que participa en espacios públicos y parte de su diversión es consumir alcohol en cantidades abundantes, luego termina también afectando a personas que no tienen nada que ver con la fiesta? Lo vemos con los vecinos que no pueden dormir, con los vecinos que
que pasan y terminan en el medio de un tiroteo, de agresiones con botellas y ese tipo de cosas, ¿no? Yo hago un matiz, una diferenciación. Porque cuando hablamos del consumidor, yo hago la diferencia con el menor de edad. La problemática para mí está en el menor de edad. Sí. El mayor de edad es adulto, acatará, se hará cargo de las consecuencias de lo que él haga. Pero el problema está cuando se induce, y la sociedad y el consumo induce a los niños a que consuman. Entonces, cuando se habla de la limitación horaria, de pasar de 0 a 6 a 22 a 8, lo que se está haciendo allí es tratando de generarle anticuerpos a las previas. Y bueno, está bien, está mal. Y bueno, son medidas drásticas. ¿Por qué? Porque hay mucho gurí, mucho chiquilín, que la única forma de verse integrado, de asumir en ese colectivo, es con la ingesta alcohólica. Es lamentable, pero es así. Por lo tanto, está en el hogar educarlos allí. Y hay un elemento que yo también aplaudo y me parece que es un golazo, manteniendo y respetando la autonomía de los sectores, que es en primaria entre en la currícula y desde chicos se hable con los gurises qué significa la ingesta de alcohol, qué significa darle toda la dimensión desde la enfermedad, en lo social, el relacionamiento, porque creo que, yo comparto lo que dice Galo, esto no es para el ya, esto va a ser a mediano y largo plazo. Son hábitos que se van cambiando. Claro, pero vamos a llegar al mediano plazo si empezamos... Pero es posible, ¿verdad? Porque con el cigarrillo era impensable cuando arrancó esto. Y bueno, y como... tanto como en el cigarro, pero en el tema del alcohol mueve muchísimos cientos de millones de dólares, siempre va a haber algún lobby opositor a cualquier cosa que nosotros hagamos. Bueno, acá lo que hay que primar es el sentido de, bueno, una sociedad sana, una sociedad que apunte a mejorar su calidad de vida. A mí me decían, bueno, Rit, pero no va en contrapelo porque usted a lo mejor pierde puesto de trabajo por el consumo baje de la cerveza. Y si baja el consumo de la cerveza, bajará el consumo de la cerveza. Ahora, los valores supremos son de la sociedad, ¿no? Déjamelo decir a mí. Dale. No, está bien, pues lo iba a comentar ahora. Esta comisión tiene una singularidad típicamente uruguaya, que participan los trabajadores de la bebida, que como tú decías, bueno, ¿para qué que me controlen? Que venda, yo quiero vender cada vez más para ganar cada vez más. Empresarios, hoy hablábamos con el vicepresidente de Cambadu, que también apoya las bebidas. Es decir, hay un estado de conciencia social de sectores que incluso podrían preferir que no hubiera regulación, pero que entienden que es mejor para la sociedad que esté regulado. Porque incluso hay competencia desleal, tanto para los comerciantes como incluso para los trabajadores de la bebida. Exacto. Por la falta de control. Después, ¿no? Hay un elemento que... Lo voy a decir yo que voy libre de... Hay un tema que también en algún momento se va a abordar en la multisectorial y seguramente a nivel partidario, ¿no? Que es el tema de la parte de los tributos, los impuestos que pagan, las devoluciones como el famoso subsidio en la cerveza, el tema de los vinos. Yo creo que hay que poner, ya que estamos todos sobre la mesa. Sí. ¿Por qué? Porque después a este proyecto de ley hay que acompañarlo con un seguimiento, inspección. Hay que meterle presupuesto atrás. Bueno, yo no me parecería bueno que esa parte de ese presupuesto lo vuelva a pagar la sociedad con un nuevo impuesto o con mayor impuesto. Por lo tanto, si está circunscrito a la bebida, deberán ser los fabricantes, los importadores los que tengan que hacerse cargo. Pero creo que hay que revisar todo. Lo que viene de hace algunos años como las posibilidades ciertas de aplicar o nuevos impuestos para el tema de bebida o quitar subsidios, como le dicen en el caso de la cerveza, o hacer una mistura y ver también qué realidad tenemos, como en el caso de los vinos, que bueno, que también hay un vacío legal donde hace 8 o 9 años que hay una resolución de que paguen IMESI y está todavía congelado. Yo creo que hay que revisar todo, ya que se nos metimos en el tema, creo que no se puede salir rengueando. Vale la pena, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y después venimos más en detalle con estas ideas que ustedes están presentando como para que se trabaje luego en un proyecto de ley, ¿no? Venimos enseguida.